Muy bien, entonces ahora vamos a calcular, vamos a aprender a calcular, así como primero aprendimos a calcular integral de línea de campos escalares para después calcular integral de línea de campos vectoriales, aquí también igual vamos a calcular ahora integral de superficie de campos vectoriales. Para este tipo de cálculo vamos a requerir de tres ingredientes. Primero, evidentemente, vamos a requerir un campo vectorial, ¿ok? Y en segundo lugar, una superficie. El tercer ingrediente va a venir de manera natural ahora que conversemos. ¿Ok? Entonces, primero, para hablar de campo de flujo, flujo de un campo vectorial a través de una superficie, necesitamos primero hablar de un campo vectorial. ¿Sí? Hay un cierto dominio, una cierta región en el espacio. Ojo, chicos, ¿eh? El cálculo del cual vamos a hablar hoy, todo es en R3. Todo es en R3, ¿ya? Esto no existe en R2, ¿no? Esto lo vamos a hacer solamente en R3. Esto lo calculamos en R3. Bien, tenemos entonces una cierta región en R3, una cierta región del espacio, y sobre esa región está definido un cierto campo vectorial. Eso quiere decir que en cada punto de esa región del espacio tenemos alguna flecha apuntando para algún lado, ¿no? ¿Ok? Eso significa tener un campo vectorial. Es como un campo de flores, pero en vez de flores tenemos vectores. Muy bien. Listo, muy bien. Déjame copiarlo. Para que comprendamos mejor el tipo de cálculo que ahora vamos a realizar, vamos a darle la siguiente interpretación a nuestro campo de vectores. Vamos a imaginar que dentro de esta región hay algún fluido, ¿ok? Algún tipo de fluido. Puede ser agua, puede ser aire, y lo que está indicándote la flecha en cada punto de esta región, lo que te indica esa flecha, es la dirección y el sentido en el cual la masa de este fluido se está desplazando. Si vemos un pequeño entorno, ese puntito, digamos que en este puntito es entonces la flecha de campo, es entonces una flecha apuntando para ese lado, ¿sí? Muy bien, lo que vamos a entender es que en torno a ese puntito, lo que vemos es el fluido desplazándose en este sentido, ¿no? Hacia esta dirección. Mientras más grande es la flecha, eso quiere decir que hay mayor masa de fluido que se está desplazando por unidad de tiempo a través de este, o en un entorno de ese puntito. ¿Ok? Mientras más corta es la flecha, quiere decir que hay menor cantidad de masa que está desplazándose en ese sentido, en esa dirección, por unidad de tiempo en torno a este puntito. ¿Ok? Déjenme aquí mostrarles un otro dibujito que podría ayudarnos a entender mejor. ¿Ven este dibujo que está acá? Esto es el mapa. ¿Ven el mapa? Aquí está América, aquí está África, aquí está Europa. ¿Sí? ¿Ven mi mapa? Sí se ve, bro. Muy bien, gracias. Entonces, en este mapa están viendo aquí también un diagrama de flechas, ¿no? Un diagrama de flechas. ¿Qué es lo que indica este diagrama de flechas? Indica en este caso el sentido y dirección en la cual los vientos se están moviendo, ¿no? El aire se está moviendo. ¿Sí? El movimiento del aire es viento. Y ven por acá los vientos alisios, ¿sí? Vientos del este, vientos del oeste. Entonces, entonces, lo que está indicándote este diagrama de flechas es, en este caso, el fluido sería el aire, ¿sí? Y lo que te indica el diagrama de flechas es, en cada posición de este mapa, en qué sentido es que se está moviendo el fluido y con cuánta intensidad, ¿no? Flechas más grandes quiere decir que la intensidad es mayor, ¿no? La intensidad de movimiento es mayor, ¿ok? Bueno, entonces, es en este sentido que quisiera que ahora entendamos al campo vectorial. Entendamos el campo vectorial como, eh, eh, como, eh, ¿no? Como una información acerca de cómo el fluido que tengamos, puede ser agua, puede ser aire, cómo el fluido que tenemos se está moviendo. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Teniendo esa interpretación del campo vectorial, es que ahora va a quedar más claro qué vamos a entender por el flujo del campo vectorial a través de una superficie. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, primer ingrediente, el campo vectorial. Con esa interpretación, ¿ya? Con esa interpretación. Segundo ingrediente, la superficie. A ver. Entonces tenemos aquí nuestro campo vectorial. Yo voy a borrar las flechas. Am, Vamos a dejar ahí el campo vectorial. Voy a borrar las flechas que se supone estaban allí, ¿ya?
Ya se supone que hemos fijado un montón de flechas ahí encima de esa región. Hay una flecha por cada punto de esa región, ¿no? Muy bien. Ahora, segundo ingrediente. Dentro de esta región en la cual el campo está bien definido, es que vamos a nosotros a considerar una cierta superficie. ¿Ok? Algo así. Aquí está. Esta es mi superficie. ¿Bien? Muy bien. Y ahora, el flujo del campo vectorial a través de esta superficie se va a referir al cálculo de cuánta masa de este fluido está atravesando esa superficie por unidad de tiempo. ¿Ok, chicos? Lo que vamos a calcular con el flujo es cuánta masa del fluido atraviesa la superficie. ¿Sí? Muy bien, entonces para eso, qué nos interesa conocer? Bueno, vamos a usar cómo es, ¿no? El flujo de masa en cada punto o en torno de cada punto de superficie. Nos interesa saber cómo es el campo vectorial en cada punto de superficie. Ya no interesa mucho, pues, cómo es el campo vectorial por acá, ¿no es cierto? Aquí dice que el fluido, no, sí, el fluido se está movimentando en esta dirección, en torno a ese puntito, ¿no? Se movimenta en esa dirección, en ese sentido, con una cierta intensidad. Ya, pero esto me interesa para conocer el flujo a través de la superficie S, no exactamente, ¿no? Lo que sí me interesaría a mí es saber, eh, es poder conocer, vamos a ponerlo por acá, por ejemplo, es poder conocer cómo es el flujo más bien en torno de los puntos que están sobre la superficie S. ¿No es cierto? Ahora sí me interesaría eso, porque quiero saber, quiero calcular el flujo total atravesando la superficie S. ¿Bien? Ya, entonces en ese puntito, por ejemplo, podría ser que la flecha del flujo, ¿no? Sea algo así, miren. Aquí quiero decir que el flujo está apuntando para ese sentido. ¿Sí? No, si la flecha en torno, bueno, si la flecha en este punto de superficie está apuntando en este sentido, quiere decir que en torno a ese puntito hay masa del fluido que está atravesando la superficie y hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo a la superficie. Ok, chicos, se entiende el dibujo, ¿no? A ver, digamos que aquí, en este puntito de la superficie, este es un punto de superficie, la flecha del campo es, vamos a ponerlo así, ¿ok? La flecha del campo es así. ¿Qué quiere decir eso? Que en torno a ese puntito hay masa de fluido que está atravesando la superficie ahora en este sentido, ¿no? De abajo para arriba. ¿Lo ves? De abajo para arriba. ¿Ok? Y puede haber puntos también de la superficie en donde el campo vectorial pueda pasar así, raspando, tangente, tangente a la superficie. ¿Ya? Este es un punto en el cual el campo vectorial es tangente a la superficie, pasa raspando a la superficie. ¿Qué dirían acerca del flujo entonces de mi fluido en torno a este puntito de la superficie? ¿Mm? La masa de aire, ¿no? O la masa de agua, la masa del fluido, está realmente en torno a ese puntito atravesando la superficie S. No, no, pasa raspando, ¿no? Pasa raspando. Entonces, a mí me gustaría decir que en torno de un punto como este, el flujo del campo, bueno, el flujo del campo vectorial o el flujo de esta masa de fluido va a ser cero. En torno a este puntito no hay contribución al flujo. ¿Ok? Porque son puntos en los cuales la masa pasa raspando, ¿no? Realmente no está atravesando la superficie. ¿Sí? En torno a este puntito, la masa del fluido no atraviesa la superficie, pasa raspando. Entonces, los puntos en los cuales el campo vectorial sea tangente, van a ser puntos en torno de los cuales no hay contribución al flujo total del fluido a través de la superficie. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora, bueno, profesor, entonces, en torno de este punto, va, mejor en torno a este punto. En torno a este punto, veo que sí hay contribución al flujo total, ¿no? Porque aquí sí hay masa de fluido que está atravesando la superficie. Y en torno a este punto veo que también sí hay sí hay sí hay contribución al flujo total porque hay masa que sí está atravesando la superficie. Franco me dice, ¿es porque forma 90 grados con el vector normal de la superficie? Exactamente, Franco, exactamente. Es porque el campo es tangente a la superficie.
El campo es tangente a la superficie. ¿Sí? En principio es porque el campo es tangente a la superficie. Y si el campo es tangente a la superficie, el vector flecha campo aquí que está, es tangente a la superficie, entonces ocurre lo que estás diciendo tú. Pero aún no quiero involucrar eso porque, bueno, los chicos aún recién están introduciéndose este concepto, así que aún no puedo decirlo de la manera que lo dices tú. ¿Bien? Ok, chicos, entonces, aquí hay contribución cero al flujo total. No hay masa que esté atravesando la superficie, no hay fluido que esté atravesando la superficie. Y en estos dos casos sí hay contribución al flujo total, ¿no? Porque sí hay fluido que está atravesando la superficie. Sin embargo, a ver, sin embargo, cuando nosotros vamos a calcular el flujo total, vamos a incluir también el sentido, la orientación, el signo de cómo es que está este fluido atravesando la superficie. Si para arriba, de acuerdo a mi dibujo, si para arriba o si para abajo. ¿Ya? Y cuando calculemos el flujo total, si lo mismo que, por ejemplo, ¿no? Si lo mismo que atraviesa el fluido hacia arriba es la misma cantidad de masa que atraviesa el fluido en sentido contrario, el flujo total va a ser cero. Quiero que los sentidos de los flujos estén involucrados en este cálculo. Si la misma cantidad de masa que atraviesa la superficie hacia arriba es la misma cantidad de masa total que atraviesa hacia abajo, quiero que al final el flujo total sea cero. Se acaben cancelando. ¿Ya, chicos? Quiero tomar en cuenta el sentido en el cual está el fluido atravesando la superficie. Así es que fluido hacia arriba, fluido hacia abajo, quiero que acaben cancelándose. ¿Se entiende eso? No es flujo total en el sentido de ya, todo lo que vaya para arriba, todo lo que vaya para abajo, lo sumamos todo, no. Quiero que se acaben cancelando. Para eso, entonces, tenemos que colocarle signo al fluido. ¿Sí? Tenemos que decir, por ejemplo, que fluido hacia arriba tiene signo positivo y fluido hacia abajo tiene signo negativo. O al contrario, decir que fluido hacia arriba tiene signo negativo y fluido hacia abajo tiene signo positivo. ¿Ya? Flujo hacia arriba, signo negativo, y flujo hacia abajo, signo positivo. Vamos a colocarle signo al flujo. Repito, ¿no? Vamos a colocar signo al flujo para que haya contribuciones positivas y haya contribuciones negativas. Porque si lo mismo que sube es lo mismo que baja, ¿no? Si la masa total atravesando la superficie en un sentido es igual a la masa total atravesando la superficie en otro sentido, quiero que al final el flujo total sea cero. Sea cero. Es una particularidad, es una característica de este cálculo. Si no quisieras, bueno, tomar en cuenta el signo y quieres simplemente todo lo que atraviesa la superficie, no importa el sentido que sea, tendrás que usar algún otro cálculo integral, ¿ya? Pero el que vamos a enseñar acá es uno que sí lleva en cuenta el sentido en el cual el fluido está atravesando la superficie. Profesor, ¿y cuál va a ser? Chicos, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Se entiende cuando digo que vamos a colocar signo? Eso quiere decir que lo que entra y lo que sale van a acabar cancelándose, ¿sí? Es lo que quiero en este cálculo, ¿ok? Se entiende ese propósito, ¿no? Eh, muy bien. Entonces, vamos a colocarle signo, ¿sí? Vamos a colocarle entonces signo a ese flujo. Profesor, ¿para dónde va a ser positivo? ¿Para dónde va a ser negativo? ¿Para arriba va a ser siempre positivo? Bueno, ese arriba y abajo, de acuerdo a mi dibujo, nos entendemos, pero arriba, abajo, si fuese otra superficie, no se entiende, ¿no? Imagínate que mi superficie fuese, por ejemplo, esta, ¿no? Un hiperboloide. Un hiperboloide, una hoja por acá. Mi superficie podría ser esta. Y yo quiero calcular el flujo total a través de este hiperboloide. Ahí arriba abajo no tiene sentido, ¿no? Profe, izquierda derecha, tampoco, ¿no? Aquí tiene más sentido hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Porque si conversamos y queremos decir el sentido en el cual el flujo es que está yendo, podríamos decir flujo hacia afuera o flujo hacia adentro, ¿no? Porque entendemos que esta parte es la región interior, ¿no? Entonces va a haber flujo hacia adentro y flujo hacia afuera. Sí, entonces afuera, adentro, arriba, abajo, siempre es relativo al dibujo que tengamos, ¿ya? Muy bien. ¿De qué manera vamos a fijar el sentido en el cual llamaremos flujo positivo? ¿No? ¿A cuál de los dos llamaremos flujo positivo? Es una elección absolutamente arbitraria, es arbitraria. Eh, es solamente para que al final, cuando calculemos el flujo total, y el flujo total, por ejemplo, nos salga, ya, calculé el flujo total, me dio más 5. Ah, bueno. Más habrá que interpretarse de alguna manera dependiendo de cómo definimos el signo positivo. Si, por ejemplo, dijimos que positivo es hacia arriba, ya, más 5 quiere decir que hay más fluido atravesando la superficie hacia arriba que la que está atravesando hacia abajo, ¿no?
Y si en cambio el flujo total tuviese salido, por ejemplo, -5, ¿sí? Vamos a interpretar el -5 como si hacia arriba dijimos que fue positivo y hacia abajo ese sentido negativo, entonces interpretaremos el -5 como que hay más fluido que está atravesando la superficie hacia abajo que el fluido que está atravesando la superficie hacia arriba. ¿Se entiende? Para eso es que nos va a ayudar el signo, para interpretar para dónde es que habría más masa atravesando la superficie, si para un lado o para el otro. ¿No? Y para poder tener esa interpretación del cálculo del flujo, necesitamos declarar, ¿no? Quién es positivo y quién es negativo. Así podremos entender e interpretar el signo del flujo. ¿Sí? Ya, profesor, ¿cómo voy a decir cuál es positivo y cuál es negativo? Bueno, quisiera que entiendas que es una elección absolutamente arbitraria, arbitraria. Quien te va a decir para dónde es signo positivo y para dónde es signo negativo, va a ser el que te pida calcular el flujo. Va a ser el profesor o va a ser el problema en tu examen que tiene que decir, que tiene que dejar bien claro para dónde es que se declara el signo positivo de flujo. ¿Ok, chicos? Así como cuando calculabas integral de línea en un campo vectorial, ¿te acuerdas? Tenía que quedar claro para ti la orientación de la curva para que puedas integrar. Aquí también, además del campo vectorial y además de la superficie, tiene que quedar claro para ti cuál es el sentido positivo del flujo para que podamos calcular el flujo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Tiene que decirte para ti si el sentido positivo es hacia arriba o si el sentido positivo es hacia abajo. ¿Cuál de los dos sentidos va a ser el positivo para el cálculo de flujo? Y la manera en que te lo van a declarar va a ser así, chicos. Va a ser así. Vamos a usar un cierto vector. Vamos a usar un vector normal a la superficie. A ver, por cada punto de la superficie, tú sabes que tienes un plano tangente, ¿no? En cada punto de superficie, tú puedes dibujar un plano tangente. Ese plano tangente tiene vectores normales, ¿no? Apuntando en una dirección y vectores normales apuntando en otra dirección. Pues bien, el sentido positivo del flujo va a ser declarado indicando un vector unitario que va a ser perpendicular, normal, ortogonal a la superficie. Eso quiere decir que va a ser normal al plano tangente a la superficie en cada punto. Si yo quiero decir que el sentido positivo es hacia este lado, entonces lo que voy a hacer es decirte, ok, usa este vector unitario normal, el que apunta hacia este lado ¿no? del espacio. ¿Ya? Te voy a dar un vector unitario normal, un vector unitario que es perpendicular a la superficie, y hacia donde apunta ese vector unitario, ese es el sentido positivo del flujo. Es así como lo vamos a declarar. ¿Ok, chicos? Si yo quisiera que el sentido positivo del flujo sea más bien el contrario, entonces lo que voy a decirte es, considera como vector unitario normal a la superficie, ese vector apuntando así. Normal a la superficie, o sea, normal al plano tangente, y que esté apuntando en el sentido contrario, no hacia abajo. ¿Ok? Entonces, chicos, declarando un vector unitario normal, o sea, declarando un vector unitario que es normal a la superficie, normal al plano tangente en cada punto de superficie, es como te voy a declarar cuál es el sentido positivo del flujo. ¿Ok? En mi dibujo, como ejemplo, supongamos que lo que voy a hacer es declarar como sentido positivo del flujo, chicos, hacia arriba, ¿ya? Tal vez este vector está muy largo. Me está permitiendo aquí hacer el dibujo correctamente. Bueno, ahora sí. Muy bien. Te voy a declarar un cierto vector, recuerda, unitario, normal a la superficie. Normal a la superficie quiere decir que es normal al plano tangente a la superficie, ¿no? Normal a la superficie, ¿sí? Y para donde apunta ese vector unitario normal a la superficie, ese es lo que vas a entender tú como sentido positivo del flujo. ¿Ok? En cada punto, de la superficie te voy a indicar un cierto vector unitario
normal a la superficie. Eso quiere decir que es ortogonal al plano tangente de la superficie. Y para donde apunta ese vector unitario, es que se va a entender que es el sentido positivo del flujo. Vamos a poner este unitario más chiquitito aquí al costado. Es unitario. ¿Ok? Muy bien. Aquí en este caso, ¿sí? Mi vector unitario será así. Bueno, ya está. Entonces, la misión que tiene, el rol que tiene este vector unitario normal a la superficie, es el de indicar cuál va a ser el sentido positivo del flujo. ¿Ok? Hacia este lado es que vamos a decir que el flujo es positivo. Y hacia el lado contrario, ¿sí? Diremos que el flujo es negativo. Bueno, ya no tengo más colores. Bueno. Hacia este lado diremos que el flujo, que es el sentido negativo del flujo. ¿Sí? Ok, chicos. Muy bien, entonces, ven que para el cálculo del flujo de un campo vectorial a través de una superficie hay un tercer ingrediente. Si no te lo dan, si ese tercer ingrediente no está claro para nosotros, entonces el cálculo no está claro todavía. Tienen que decirnos en qué sentido es que estamos considerando como el sentido positivo del flujo para que podamos calcular. ¿Ok? Voy a copiar aquí mi dibujito. Y ese tercer ingrediente es entonces... Claro, el profesor no te va a decir, mira, hacia este lado, ¿no? No te va a decir, mira, es este lado del sentido positivo, ¿no? No te podemos decir así, ¿no? Tiene que ser una manera más técnica, y esa manera más técnica es declarándote un vector unitario normal a la superficie. Para donde este vector unitario apunta, es ese sentido el cual tú vas a entender como el sentido positivo del flujo. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Bueno, entonces, solo para mencionar el comentario de Franco, Franco decía que en el caso, miren, de que el campo sea ortogonal a ese vector unitario, es que nosotros veremos, ¿no? Que el campo es tangente a la superficie. Y si el campo es tangente a la superficie, la contribución al flujo será pues cero, pues, exactamente, la contribución será cero. ¿Sí? Pero es lógico, ¿no? Porque no hay realmente aquí fluido que esté atravesando la superficie. ¿Sí? Y lo que observamos es que en esos casos en que el campo es tangente, el campo será perpendicular a este vector unitario normal. ¿Sí? Miren, eh, esta flecha F en torno a este puntito, ¿ok? En este entorno amarillito, chicos, la contribución al flujo total debe ser de acuerdo al signo que aquí yo aquí fijado, ¿ok? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. La contribución a este flujo total en torno a ese puntito, en este entorno amarillito, ¿será positivo o negativo, muchachos? Ya dijimos que sería negativo, ¿no? ¿Sí? Ahorita estamos declarando positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Declaramos positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, la contribución al flujo total... Ok, sí, se me fue el internet. Estaba con problemas de internet, pero ahora ya... Ok, espero que ahora sí se quede estable. Bien, chicos, continuamos mejor, ¿ya? Para que no se nos vaya el tiempo. Bien, no sé hasta qué punto me llegaron a oír. Estaba diciendo, chicos, que en torno a este punto, dijimos que la contribución al flujo total iba a ser cero. En torno a este puntito, la contribución al flujo total va a ser negativo. En torno a ese puntito, la contribución al flujo total va a ser positivo. ¿Sí? Para saber si hay contribución positiva o negativa, ¿qué elementos, qué ingredientes son los que veríamos? A ver, en torno a ese puntito vería yo la dirección a la cual apunta el campo y veríamos la dirección hacia la cual apunta el vector unitario normal, ¿no es cierto? Aquí también, ¿no? Vería yo la dirección hacia la cual apunta el campo y luego veríamos la dirección hacia la cual apunta el vector unitario normal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos ponernos más técnicos, ¿no? ¿Cómo podríamos ponernos más matemáticos para poder determinar el signo que tendrá la contribución al flujo? ¿Cómo podría yo calcular, hacer un cálculo para decir que la contribución al flujo aquí será negativo y aquí será positivo?
¿no? Si los datos que yo tengo son el campo y el vector unitario normal que te indica para dónde el signo es positivo. ¿Mm? ¿Qué tipo de cálculo haríamos para poder determinar el signo de la contribución? Exactamente, ¿no? Veo que cuando el campo está oponiéndose al vector unitario normal, la contribución es negativa, ¿no es cierto? Porque la dirección, el sentido del vector unitario normal te indica para dónde el flujo es positivo. Así que si el campo se opone a ese vector unitario normal, la contribución del flujo será aquí negativa, ¿no? Mientras que acá el campo está a favor del vector unitario normal, ¿sí? Por tanto, la contribución será positiva. Y como dada dos vectores, ¿no? Como dados dos vectores, tú determinas si si los vectores están opuestos o si los vectores están a favor, ¿no? Bueno, a favor, como se entiende. Ángulo agudo, ángulo obtuso, ¿no? ¿Cómo es que podemos a un computador, ¿no? Enseñarle a un computador a hacer un cálculo para que te pueda decir si la contribución es, perdón, si las flechas apuntan a favor o si están apuntando en contra. Ah, chicos, ¿cómo hacemos eso? Tenemos la flecha del campo, exactamente, ¿no? Tenemos la flecha del vector unitario normal y el producto punto entre ellos, el producto escalar entre ellos, el producto escalar entre ellos, te va a dar un cierto numerito. El signo de ese numerito, te das cuenta que va a ser un signo que coincide, exactamente, el coseno de ese ángulo que viene eh, coseno, sí, coseno de ese ángulo que viene calculado también así, ¿no es cierto, Franco? El coseno de ese ángulo es el producto punto entre los vectores dividido por sus módulos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces el signo de este producto cruz, caramba, producto escalar, el signo de este producto escalar te va a dar también el signo de la contribución al flujo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces en este cálculo vamos a usar el producto escalar entre ese par de vectores, ¿sí? Para poder decir cuál es el signo correcto para el flujo. De hecho, no solamente el signo me va a servir, sino que el producto escalar en sí, porque miren, mientras más grande sea la flecha, mientras mayor sea el módulo del campo vectorial F, habrá mayor masa de fluido que está atravesando la superficie en este entorno de ese puntito. Y funciona, ¿no? Funciona porque el producto escalar también será mayor. Tendrá mayor módulo mientras mayor sea el módulo de F. ¿Sí? Ven que entonces es una buena forma de poder medir el flujo a través de la superficie de ese entorno, ese puntito, ¿no? Ese producto escalar. Y en efecto, sí, cuando calculamos el flujo, vamos a usar este producto vectorial entre el campo y el vector unitario normal para calcular el flujo en torno a ese puntito. El flujo, en realidad, para ser más exacto, el flujo en torno a ese puntito va a ser este producto escalar veces el área, veces el área del entorno. ¿Ok? Vamos a multiplicar ese producto escalar entre el par de vectores, que suena bastante bien, ¿no? Tiene sentido, es coherente. Por lo menos es consistente con el signo que queremos darle al flujo. Eso lo vamos a multiplicar por el área del pequeño entorno, ¿sí? El área de ese pequeño entorno es diferencial de área. Y ahora sí, finalmente va a ser esta la contribución al flujo en torno de cada puntito. Y al final vamos a acabar, para encontrar el flujo total, lo que tenemos que hacer es sumar todo. ¿Ok, chicos? Esto es diferencial de flujo. O sea, es el flujo calculado en un entorno pequeñito de cada punto de superficie. Y el flujo total finalmente va a ser sumar todas estas contribuciones. Sumar todas estas contribuciones a lo largo de la superficie S. ¿Ok? Eso es el flujo total. Bueno, esta explicación espero que haya sido, te haya motivado a poder entender por qué el flujo total se calcula de esta manera. ¿Ok, chicos? Muy bien, esa es una definición, así es que, así que no hace falta que una demostración, es solo convencernos de que tiene sentido. Y luego, bueno, es un concepto que es bastante útil para cálculos.
¿sí? Flujo total de un campo que puede ser un campo eléctrico, el flujo de un campo eléctrico, el flujo de un campo magnético, el flujo de diversos campos, en diversas interpretaciones, diversas aplicaciones. Se calcula así porque es un cálculo útil. ¿Ok? Es así como se calcula el flujo de un campo eléctrico, es así como se calcula el flujo de un campo magnético. Muy bien. En el caso del campo eléctrico, campo magnético, ahí no hay masa que esté moviéndose, pero bueno, al final el cálculo matemático de todas maneras te da algo interesante en esos casos. Bien, chicos, ¿estamos bien? ¿Ok? El flujo entonces de un campo vectorial a través de una superficie en la dirección n, ¿viste? Este vector unitario normal te dice en qué dirección es que vas a considerar flujo positivo, ¿sí? Viene a ser dado por ese cálculo integral. Este cálculo integral, chicos, es un cálculo que nosotros ya hemos visto en la clase pasada. ¿Por qué? Porque ese producto vectorial entre f y n te da un escalar, ¿sí? Justamente por eso se llama producto escalar, ¿no? El resultado es un escalar. Y lo que estamos haciendo acá es integrar, entonces, un campo escalar a lo largo de la superficie, ¿sí? Esto es una integral también de superficie de un campo escalar. Pero, ah, pero también se interpreta así, miren, como la integral a lo largo de la superficie del campo vectorial f. Algunos de hecho escriben así, el vector unitario normal veces el diferencial de área, o sea, ese vector que es normal a la superficie, ¿no? Que es normal a la superficie, que tiene la dirección y el sentido de n, y que tiene como módulo el área de un entorno pequeñito, el diferencial de área, se denota así. Algunos escriben así, como diferencial de área, pero con una flechita arriba para decir que tiene que en verdad es una cantidad vectorial, es un diferencial vectorial, ¿no? Y el producto de punto vaca. Algunos escriben ese cálculo así también. Ok, les advierto por si acaso. Normalmente escribimos en las prácticas, exámenes de esta manera. Ya en los ejercicios está escrito así. Pero por si acaso tú revisas otro libro, ¿no? Ves por internet, vas a ver que a veces también lo escriben así, ¿no? Porque este n diferencial de s lo escriben como diferencial de s con flechita arriba. A veces lo escriben así. Bueno, y si te lo escriben así, aquí ya se puede, aquí se da la interpretación de que estamos integrando a lo largo de la superficie esta f que es un campo vectorial, ¿sí? Y si lo entiendes así, la gente llama a ese cálculo como integral de superficie, porque estamos integrando a lo largo de una superficie, de un campo vectorial, ¿sí? En este caso, el campo vectorial es esa f mayúscula. Ok, muchachos, pero bueno, es apenas una interpretación, ¿no? Es una forma de ver, es una forma de verlo, ¿no? Lo puedes ver como la integral de superficie de un campo vectorial, el campo vectorial f, o si lo desarrollas un poco, te das cuenta que no es otra cosa más que también la integral de superficie de un campo escalar. ¿Cuál sería el campo escalar? Sería el f.n. El f.n sería el campo escalar, ¿sí? Ese producto punto, mira, este producto punto de ellos dos te da un escalar por cada punto de la superficie. Aquí, por ejemplo, el producto punto entre el normal y el campo F es cero, ¿no? Aquí será algo negativo, aquí será algo positivo, ¿ves? Ese producto punto te deja un campo escalar a lo largo de la superficie. Y lo que hacemos para calcular el flujo es integrar este campo escalar, pues. Y la integral de un campo escalar es algo que nosotros ya aprendimos a hacer, ¿sí o no? La integral de un campo escalar es lo que ya aprendimos a hacer. ¿Cuál es el primer paso para calcular esta integral de superficie, chicos? ¿Ah? ¿Cómo integramos un campo escalar a lo largo de una superficie? Paso número uno. ¿Qué tenemos que hacer para integrar? ¿Mm? ¿Qué es lo que hacemos? Paso número uno. Igual que en el caso de integrales de línea, ¿no? Integrales a lo largo de una curva. Y paso número uno también en ese caso era parametrizar la curva. ¿Sí? Aquí también, el paso número uno va a ser parametrizar la superficie. ¿Ok? Y de acuerdo a la parametrización, vamos a tratar de reescribir ese cálculo integral en términos ahora de los parámetros. Igualito, como antes. ¿Ok? A ver, entonces tengo que aquí escribir cómo queda este cálculo de flujo, cómo queda ese cálculo integral,
una vez que hemos parametrizado la superficie. Digamos que esa es la parametrización, ¿ya? Es un R de U, V con ese par dentro de algún dominio, ¿no? Con ese par tomando valores en un cierto dominio. ¿Sí? Ya parametrizamos la superficie y esta es la parametrización que hemos obtenido. Entonces vamos a calcular cómo es que quede ese cálculo que está acá, pero ahora escrito como en términos de los parámetros U y V. ¿Están conmigo? A ver, chicos, ¿cómo queda ese cálculo? A ver. ¿Mm? Primero vamos a trasladar, ¿no? Vamos a interpretar, vamos a traducir ese cálculo ahora en términos de los parámetros. Los parámetros se mueven encima del dominio de parametrización. ¿Sí? Muy bien. Luego, esta F, el campo, tiene que ser reescrito en términos de esa parametrización, ¿no? En términos de parámetros. ¿Sí? Este campo se calcula en cada punto de superficie, pero el punto de superficie está siendo generado por justamente la parametrización, pues. ¿Sí? El punto de superficie sobre el cual se calcula ese campo es un punto que está siendo generado por la parametrización en base a los valores que toman ese par de parámetros. Muy bien. ¿Producto punto con quién? Con este vector unitario normal. Este vector unitario normal es el que te van a dar en el problema. Es el que te deben dar en el problema. Te deben decir para dónde apunta ese vector unitario normal, ¿ya? Eso tiene que ser un dato del problema. Un dato que te den en el problema de cálculo integral o de cálculo de flujo. ¿Sí? Sin embargo, a ver chicos, ¿cómo podemos producir nosotros ahora, a través de la parametrización, cómo podemos producir a través de la parametrización un vector que sea normal a la superficie? ¿Mm? Un vector que sea normal al plano tangente a la superficie en cada punto de la superficie. ¿Cómo producimos a partir de la parametrización un vector que sí sea normal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Están ahí muchachos? ¿No? Se me fue el internet otra vez. Sí están ahí, ¿no? Ah, 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 ah. A ver. ¿Estoy leyendo el chat? Sí, estoy leyendo el chat. ¿Sí están ahí? Sí, sí, Luis. De repente mi internet está medio lento y por eso es que no recibo los correos, los mensajes rápido. Eh, Producto Cruz. Sí, sí, Willy, Producto Cruz, ¿no? A ver, si esta es mi superficie, chicos, si esta es mi superficie, y en este punto yo calculo vectores RU y RV, si calculo ahí los vectores fundamentales, los vectores RU y RV siempre son vectores tangentes a la superficie, ¿no? Los vectores fundamentales RU y RV son vectores tangentes a la superficie. Y con ellos dos, ¿cómo puedo producir un vector que sea perpendicular a la superficie, normal a la superficie, con el producto cruz, ¿no? El producto cruz de esos dos vectores te producen un vector normal a la superficie, siempre. ¿Ok, chicos? Entonces, a ver, vamos a escribir acá, ¿ya? RU, producto cruz con RV, siempre te produce, bueno, calculados en los valores correspondientes de los parámetros, siempre te produce un vector que va a ser normal a la superficie. ¿Sí? Eso, si lo normalizamos, o sea, si lo dividimos por su módulo, nos va a dar ahora un vector que va a ser, además de normal a la superficie, ahora va a ser unitario. ¿Lo ves? Dividiéndolo por su módulo, estamos produciendo un vector que es ahora perpendicular, normal a la superficie, pero además unitario. Unitario. ¿Sí? Ahora bien, ahora bien, este será mi vector unitario normal. Puede ser, puede ser. Todo va a depender, todo va a depender de que compares el sentido para el cual apunta este producto cruz y el sentido para el cual apunta el vector unitario normal que te dieron en el problema. ¿Ya? Puede ser que ese vector unitario normal esté justo apuntando en el mismo sentido que está apuntando ese producto cruz, o podría ser que tu vector unitario normal que te dieron en el problema está apuntando para otro sentido. Eso ya va a depender de que leas tú, ¿no? Que leas tú tu problema, ¿no? Que leas tú el cálculo que te piden hacer y veas para dónde apunta el vector unitario normal, ¿ya? Si es que apunta para el mismo sentido, ya está bien. Esto sería, ¿no? Esto sería en términos de la parametrización,
la forma en que calculamos el vector orientado normal, la forma en que expresamos, mejor dicho, el vector orientado normal. Pero si el sentido para el cual apunta ese producto cruz fuese el contrario al que apunta el vector unitario normal que te da el problema, entonces tendríamos que hacer ¿qué? Fácil, ¿no? Simplemente le cambiaríamos aquí de signo a todos los componentes del vector, ¿no? Le volteamos al vector, si no. ¿Sí? Le agarramos el vector y lo volteamos, poniendo un signo menos delante. ¿Ok, chicos? Entonces, menos o más va a depender, ¿no? Más o menos, va a depender de si R producto cruz con RU, perdón, RU producto cruz con RV apuntan en el mismo sentido que N, o si apuntan en el sentido contrario a N. Dependiendo de eso, es que aquí colocamos un más o un menos. ¿Te parece? Muy bien. Profe, ¿cómo voy a saber? El problema le tiene que decir cuál es el vector orientado normal. ¿Ya? ¿Y cómo saber si apuntan en el mismo sentido, en sentido contrario? Tendrás que hacer dibujitos, tendrás que hacer cálculos, depende del problema. Ya vamos a practicar para eso, ¿ya? Dependiendo del problema que tengamos, vamos a practicar y ver para dónde apunta ese producto cruz. Tendrás que hacer dibujito, comparar y de acuerdo a eso colocar más o menos. Es análogo, ¿no? A cuando calculábamos integral de línea a un campo vectorial y teníamos que ver si la parametrización iba en la orientación que te da el problema o en la orientación contraria, ¿no? Y ahí colocábamos un más o menos, ¿y cómo hacíamos? Tabulábamos, ¿no? Tratábamos de ver de acuerdo al dibujo, cómo era el sentido, y de acuerdo a eso colocábamos signo más o menos, ¿no? Igual acá, chicos, igual habrá que trabajar ejemplo tras ejemplo para ver si va más o menos, ¿ok? Bueno, en todo caso, lo que tenemos que colocar aquí es el vector unitario normal. Listo. Y luego, ¿qué va, chicos? Diferencial de área, ¿no? Diferencial de área. Y el diferencial de área sí lo conocemos bien, ¿no? Diferencial de área es el módulo del producto cruz, de los vectores fundamentales, diferencial de U, diferencial de U. ¿Ok? Bueno, aquí van el par de valores y tomamos modo. Listo. ¿Se entendió? Entonces, este es el modo, todo esto es el modo en el cual reescribimos el cálculo del flujo, pero ahora en términos de los parámetros de nuestra parametrización. Esto ya es un cálculo en los parámetros, ¿ves? Vamos a integrar sobre el dominio de los parámetros. ¿Bien? Muy bien. Te fijarás ahora que, mira, este módulo se va con este módulo. ¿Lo ves? Y entonces te va a quedar solamente esto. F, producto punto, con el producto cruz de RU con RU. ¿Ok? Y ahora sí, ya, te escribo aquí abajo lo que queda. El cálculo del flujo, usando la parametrización con la cual hemos parametrizado la superficie S, queda escrito así, miren. Si el producto cruz de RU con RV y el vector unitario normal que te dan el problema apuntan en el mismo sentido, entonces te queda así nada más, ¿no? Integras F punto el producto cruz de RU con RV. Si es que, en cambio, ese producto cruz de RU con RV y el vector unitario normal que te dan el problema apuntan en sentidos opuestos, entonces habrá que colocarle un signo menos delante, ¿no? ¿Sí, chicos? Aparece un signo menos por allí. Y la integral es como antes, ¿no? Solamente con signo menos acá. Por supuesto, ¿no? Porque también ustedes pueden empezar así. Si me pidieron el flujo positivo para otro lado que no sea este, lo único que estamos alterando es la convención de para dónde es positivo y para dónde es negativo. Así que si me alteran la convención para dónde es positivo y para dónde es negativo, basta con cambiarle el signo al cálculo final para que corrijamos el signo adecuadamente, ¿no? ¿Ok, chicos? Otro modo también de poder escribir esto es así. Si vas a cambiarle de signo a RU por RV, ¿sí? Si le vas a cambiar de signo a RU por RV, eso también es lo mismo que en vez de calcular RU por RV, calcular RV por RU, ¿no? ¿Sí? Si tú inviertes el orden en el cual entonces el producto cruz, ¿no? Se invierte también la dirección o el sentido en el cual está ese vector apuntando. Así que en vez de colocar un signo menos, lo que puedes hacer es no multiplicar pues RU por RV, sino multiplicar RV por RU para que ahora sí está apuntando tu vector, el vector que genera de esta manera, está apuntando en el mismo sentido que esa N. Bien, jóvenes,
¿Estamos bien? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ahora sí ver un ejemplo concreto y calcular aquí el flujo de un campo, ¿ya? Chicos, no hablan nada. Me está preocupando eso. ¿Me están escuchando bien? No sé si es que... Ah, me están... Ah, ya sé qué pasa. Es que hemos cambiado, creo, de anfitrión, ¿no? A ver, a ver, a ver. Mm, sí, ahora yo no soy el anfitrión. Es por eso que no estoy viendo sus mensajes también. Tal vez por eso. A ver, sí, no soy el anfitrión. Si mandan un mensaje privado, tienen que mandárselo ahora al anfitrión. Sí, sí, sí. O si no, voy a ver si puedo cambiar. Ahorita, ¿cómo lo cambio? Ah, no sé cómo cambiar. Bueno, por ahora, como chicos, como me salí del internet, al final cuando regresé, me puse, o sea, el chat lo veo en el anfitrión. El chat lo estoy viendo en el anfitrión. Así que si me están mandando mensajes privados, de repente por eso no los veo, ¿ya? Si quieren mandar un mensaje privado, van a tener que mandarlo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al coanfitrión. ¿Sí? Profe, Per- Al es- contrario, perdón. Dígame, no, ¿sí? en donde dice more, supongo que ahí sale para ser anfitrión a otro participante. O sea, para que cambie su... Ah, sí, voy a tener que entrar a... Ok, voy a tener que entrar aquí en el celular. Eh, 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 eh. Sí, ok, ya cambié. Ya lo cambié, jóvenes. Bueno, también podrían dejar de ser tímidos y mandarlo al público, ¿eh? Todo claro por mi parte. Buen Producto Cruz, pues un ángulo, muy bien. Bueno, estoy viendo aquí sus mensajes. Ok. Ok, muchachos, ahora sí, vamos a ver un ejemplo concreto, ¿ya? Sea S la parte, la superficie de la ecuación. A ver, aquí no se nota. Voy a escribirlo mejor aquí al costado. Aquí la ecuación es z igual a 4 menos y. ¿Ok? Es z igual 4 menos y. Bueno, entonces, S es parte de la superficie de ecuación z igual a 4 menos y. Eso va a ser un cilindro. Limitada por los planos x igual a 0, z igual a 0, x más y igual a 2. Muy bien, hagamos aquí un dibujito sobre cómo serían esas limitaciones primero, ¿ya? Digamos que esto es el eje X, por acá está el eje Y y por acá está el eje Z. ¿Vale? Listo. Los planos que están limitando a mi superficie son el plano X igual a 0. El plano X igual a 0 es el plano YZ, ¿no es cierto? X igual a 0 es YZ. Muy bien. Luego, te hablan del plano Z igual a 0. El plano de Z igual a 0, bueno, es el más fácil de todos, ¿no? El plano Z igual a 0 es el plano XY. ¿Sí? Entonces, por ahora tenemos estas dos limitaciones, ¿no? La pared, el plano ZY, y el piso, Z igual a 0. Y la siguiente limitación está dada por el plano X más Y igual a 2. X más Y igual a 2, chicos, debe ser algo más o menos así, ¿ya? Ahí. Es algo más o menos así, ¿no es cierto, chicos? X más Y igual a 2 es una recta como esta, y el plano X más Y igual a 2 será un plano que se levanta a esa altura, ¿no? Es un plano, es una pared que se levanta, que es perpendicular al plano XY y atraviesa el plano XY de manera ortogonal sobre esa recta X más Y igual a 2. ¿Sí? Entonces, miren chicos, es la zona interior, ¿no? Es la zona atrapada entre esas paredes eh, que nosotros vamos a considerar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la superficie? La superficie S viene a ser dada por, a ver, vamos aquí a hacer un dibujito, aquí al costado, ¿no? Digamos que este es el Z, que esto es entonces el Y, aquí está el Y, aquí está el Z, bueno, el Y continúa por aquí, ¿no? Y continúa por acá. Muy bien, tenemos que dibujar esta curva, ¿no? En el plano ZY, o en el plano YZ, dibujamos primero esta curva. Z igual a 4 menos Y.
Z igual a 4 menos Y es algo así, ¿no? Z igual a 4 menos Y es una parábola, como una parábola triste, ¿no? Una parábola hacia abajo, ¿sí? Muy bien, tal vez esto mejor lo dibujo así. Es una parábola más o menos así. Listo, y ahora la superficie con esta curva o con esta ecuación es tal que el X puede ser lo que sea. El X puede ser lo que sea. ¿Sí? Eso quiere decir que, miren, ¿qué forma tiene esta superficie? Esta superficie tiene la forma como la de un túnel, ¿no? Un túnel, bueno, un túnel que se prolonga hasta abajo, ¿no? Porque la parábola continúa, ¿eh? La parábola continúa por ambos lados. Así es que este túnel, en verdad, es un túnel bastante largo hacia abajo, ¿no? ¿Ok? Continúa hacia abajo. ¿Muy bien? Muy bien, chicos. Entonces tenemos que quedarnos con aquella parte de este túnel que se encuentra dentro de esta región, ¿no? Encima del plano z igual a 0, a la izquierda de este plano ZY, y hacia atrás, ¿no? En la parte de atrás de este plano x más y igual a 2. ¿Sí? Nos quedamos con esa parte. Muy bien, un poco complicado de dibujar aquí, pero espero que ya se hayan imaginado. ¿Se entiende, chicos? ¿No? ¿Se entiende la construcción? Nos quedamos entonces con la porción de este túnel, la porción de este túnel que se encuentra detrás de esta pared, detrás de esta pared, a la izquierda de esta pared y por encima del piso, ¿no? Z igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, si se entiende la idea, ahora les presento un dibujito un poco más acabado eh, de lo que queremos como superficie, hecho aquí en GeoGebra, miren. Aquí está el túnel, ¿lo ves? Este túnel que está acá es el túnel, sí, es el túnel de ecuación z igual a 4 menos y cuadrado. ¿Ok? Y de ese túnel me estoy quedando solamente con la parte que está por encima del plano z igual a 0, por encima del plano z igual a 0, a la izquierda del plano ZY, a la izquierda del plano ZY, y detrás, miren, detrás de la pared x más y igual a 2. Esta es la pared x más y igual a 2. Entonces me quedo con la parte de atrás. ¿Sí? Eso va a darte esta superficie que estoy aquí mostrándote. ¿Ok? ¿Se ve, chicos? Esta S que está acá, ¿sí? ¿Se aprecia la figura, sí? La superficie S sería entonces, es como, parece un triángulo, ¿no? Un triángulo que lo has doblado, ¿sí? Un triángulo que hemos doblado. Muy bien. Muy bien. Es como un triángulo que lo hemos doblado. Listo. Me piden calcular el flujo de este campo vectorial. ¿Ok? Hay un campo vectorial, esta F que está acá, te está definiendo una flecha en cada punto del espacio. Hay una flecha en cada punto del espacio. Y lo que quiero es calcular el flujo de ese campo, ¿no? Esa flecha te dice cómo es que este fluido se está movimentando, para qué lado se está moviendo, cómo se desplaza este fluido. Y te piden calcular cuánto de ese fluido, el flujo de ese fluido atravesando la superficie S. ¿Ok? Calcule el flujo del campo F a través de la superficie S, a través de este triángulo doblado. Muy bien. Tenemos que, bueno, habrán flechas, entonces, que estén apuntando, ¿ves? Hacia el interior. Habrán flechas que están apuntando más bien hacia afuera, etcétera, ¿no? Flechas apuntando para afuera, flechas apuntando al interior. Y entonces habrá flujo que está yendo hacia afuera, ¿no? Hacia la parte de afuera del túnel, y habrá flujo que está yendo hacia la parte interior del túnel. ¿Sí? Lo que queremos es calcular el flujo total, pero queremos lo que entra menos lo que sale, o queremos lo que sale menos lo que entra. Eso va a depender del problema a quién está declarando como flujo positivo, ¿no? Si declara como flujo positivo lo que va hacia adentro, entonces me piden calcular el flujo de lo que entra menos lo que sale. Si más bien el flujo positivo está apuntando hacia la región exterior del túnel, entonces me piden calcular el flujo de lo que sale menos lo que entra. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Dónde está la frase que te dice en qué sentido es que debes considerar el sentido positivo del flujo? Aquí está. Siempre te lo van a indicar
hablando de un cierto vector unitario normal. El sentido en el cual apunta ese vector unitario normal es el sentido positivo del flujo. ¿Sí? Y aquí está la frase. La normal unitaria n en el punto 1,04 es 0,0,1. Ok. Te están diciendo cuál es el vector unitario normal en un cierto punto de la superficie. ¿Es suficiente? Sí. Si me dicen cómo es el vector unitario normal en un cierto punto de la superficie, con eso ya me están diciendo para dónde es el sentido positivo del flujo. Basta un vector unitario normal para entender cuál es el sentido positivo del flujo. ¿Ok? Veamos. Eh, Dicen que ese vector unitario normal en el punto 1,0,4 es 0,0,1. ¿Dónde estará ese punto 1,0,4? A ver. Claro, en presencial podía yo decirles si ustedes me indicaban, ¿no? Ay, profesor, arriba, bueno. A ver, es un poco complicado, ¿no? A ver, 1,0,4. Está acá arriba, ¿sí o no? ¿De acuerdo conmigo? Sí, chicos, ese 1,0,4 está aquí arriba. 1,0,4 es un punto por acá arriba. Muy bien, Joaquín, gracias. Y en ese punto 1,0,4, el vector unitario normal es el vector 0,0,1. 0,0,1, ¿cómo es? De acuerdo al dibujo, 0,0,1 es así. ¿Listo? Ya está. Basta que te hayan indicado cómo es el vector unitario normal en ese punto de superficie para que entendamos que positivo es hacia dónde, chicos. Flujo positivo será exterior o flujo positivo es hacia el interior. ¿Mm? Bueno, si me están diciendo que el vector unitario normal allí es así, eso quiere decir que el flujo positivo es hacia el exterior. Exactamente, Luis. Muy bien, Diego. Eh, entonces, el flujo positivo, el lado positivo, es hacia el exterior. Positivos hacia el exterior. Y hacia el interior es negativo, ¿no? Aquí en el interior es negativo, flujo negativo. O sea que el flujo que vamos a calcular es lo que sale menos lo que entra. Lo que sale menos lo que entra. O sea que si cuando calculo el flujo me sale, por ejemplo, menos 8, si el resultado, si la respuesta del flujo es menos 8, entenderemos que hay más fluido ingresando al interior del túnel que lo que hay escapando del túnel. Si el resultado fuese más 3, quiere decir que hay más fluido hacia el exterior del túnel, ¿no? Que lo que está ingresando al interior del túnel. ¿Ves? Para eso es que sirve el signo. Para eso es que sirve el signo. ¿Estamos bien, chicos? Muy bien. Entonces, ahora comencemos a calcular, pues, ¿no? Te piden calcular, entonces, a ver, vamos aquí, ¿no? Nos piden calcular el flujo, entonces, de ese campo a través de esta superficie cuando el vector unitario normal es el que apunta hacia esta parte. ¿Sí? Hacia ese lado, hacia el lado exterior. Muy bien, chicos. Me piden calcular, ¿no? El flujo cuando el vector unitario normal es el que apunta hacia este lado. ¿Bien? Por supuesto, ¿no? En este punto de la superficie, el vector unitario normal será así. En este otro punto, por ejemplo, uno por acá, de superficie, el vector unitario normal será algo así, ¿no? Apuntando para allá. Espero que se entienda el dibujito. Y ya está, ¿no? Me piden calcular esto. ¿Sí? Me piden calcular esto. Ya que entendimos cuál es la superficie, entendimos cuál es el flujo, el sentido del flujo positivo, el campo aquí está. Vamos a hacer una pequeña paradita ahora de 10 minutos para que podamos descansar, ¿sí? Cuando regresamos ya les calculo el flujo como, terminamos de calcular el flujo, ¿no? Como hemos aprendido en la diapositiva anterior. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ok, entonces descanso 10 minutos, ¿sí? Descanso 10 minutos, ¿ok? Ok, chicos, nos vemos en 10 minutos, ok, muy bien. Bien, jóvenes, vamos a retomar. Bien, entonces como primer paso tendremos que parametrizar nuestra superficie, ¿no es cierto? Bien. Esta superficie, vamos a... Ok, aquí para que haya parametrización. Esta superficie es una porción, es una parte de eso
de ese cilindro, ¿no? Que tiene forma de túnel. Entonces vamos a comenzar tratando de parametrizar ese túnel, ¿sí? Tratemos de generar cada punto que se encuentra ahí en el túnel. Para eso tenemos que ver esa ecuación. La ecuación es z igual a 4 menos y cuadrado, ¿no? El x no está involucrado aquí en esta ecuación, así es que podemos darle a x cualquier valor. Usemos un parámetro ya para darle valor al x, ¿sí? El y podemos darle un valor v, ¿no? Diferente al que le dimos al x o igual, no sé, pero independiente. Y el z estará obligado a ser 4 menos v cuadrado. Listo. ¿No? De esa manera estamos consiguiendo parametrizar a todo el túnel, ¿no? Al túnel completo, ¿no? Ese túnel que es infinito, ilimitado hacia abajo. Muy bien. Sin embargo, tenemos que quedarnos solamente con aquella parte del túnel que se encuentra limitada por estos planos. El plano x igual a 0. A ver, el plano x igual a 0 es el plano YZ. Queremos quedarnos con el lado izquierdo de ese plano, ¿no es cierto? Tenemos que estar al lado izquierdo de ese plano. Entonces, hace falta que x sea menor o igual que, perdón, mayor o igual que 0 para que estemos del lado correcto. ¿Qué más? Está limitado por el plano z igual a 0. Z igual a 0 es el piso. Tenemos que estar en la parte de arriba de ese piso, ¿no? Y la parte de arriba de ese piso está caracterizado por la desigualdad z mayor o igual que 0. ¿Qué más requerimos? Requerimos que estemos, quedarnos con aquella parte que está detrás de esta pared. La parte detrás de esta pared es la que es caracterizada por la desigualdad x más y menor o igual que 2. ¿Estamos haciendo correcto? ¿Sí? La parte de atrás de la pared es la parte caracterizada por esta desigualdad. No, basta con que mires que el origen, por ejemplo, ¿no? El origen está en la parte de atrás y el origen cumple con esta desigualdad. ¿Ok? Entonces, esta es la desigualdad que determina los que están detrás de la pared x más y igual a 2. ¿Sí? Si queremos esto, chicos, el x generado, ¿quién es? Es u. U tiene que ser mayor o igual que 0. El z generado, ¿quién es? Es 4 menos v cuadrado. Él tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué más requerimos? Que x más y sea menor o igual que 2. O sea, que el u más v sea menor o igual que 2. ¿Eh? Este es el x generado y este es el y generado. Muy bien. Estos son entonces los requerimientos sobre los parámetros u y v. ¿Sí? A ver, chicos, ¿cómo podemos reescribir esto? Como v cuadrado menor o igual que 4, o lo que es lo mismo, v tiene que estar entre menos 2 y 2. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien, ¿qué más? U tiene que ser mayor o igual que 0, y u más v tiene que ser menor o igual que 2. Podríamos hacer un dibujito, ¿no? Para poder determinar en dónde nos quedamos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un dibujito por aquí. El v tiene que ser, estar entre menos 2 y 2, entonces creo que el dibujo va a ser algo así. ¿No? Pongamos a u acá, a v aquí. ¿Ok? Muy bien. U tiene que ser mayor o igual que 0. Si u es mayor o igual que 0, nos estamos quedando entonces con esta parte, ¿no? U tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien. Eh, el v tiene que estar entre menos 2 y 2. Entonces vamos a marcar aquí el 2 y el menos 2, ¿no? Para saber que solamente vamos a poder estar aquí. Perdón, solamente vamos a poder estar aquí, ¿no? En esta zona. ¿Sí? U mayor o igual que 0 y v entre menos 2 y 2. Y ahora, u más v tiene que ser menor o igual que 2. Bueno, para saber con qué zona me quedo, sería bueno que busquemos, que dibujemos como línea guía, ¿no? Como una línea guía, dibujemos la igualdad, ¿no? La igualdad de suma sube igual a 2. U más sub igual a 2 debe ser una recta que pasa por el punto 0,2, ¿sí? Algo así, ¿no, chicos? Algo así. Eso es u más v. A ver. Esta es la recta u más v igual a 2. ¿Está bien? Listo. Ya está, ¿no?
tenemos que quedarnos con la parte por encima de v igual a menos 2, ¿no? Con esta parte. Con la parte en la cual u más v es menor o igual que 2, es esta parte que está aquí. ¿Y qué más? Con u mayor o igual que 0. Así es que estamos también limitados por ese lado, ¿no? ¿Ok? Ya está. Esta sería la buena región, ¿no? El dominio de tu parametrización para que estemos exactamente encima de ese triángulo. ¿Sí? En verdad, miren, la parametrización está funcionando así. Está cogiendo esta hoja de papel y la está doblando, de manera que se ve ahora como un triángulo. La forma en la que actúa esta parametrización, si damos una interpretación geométrica, cómo actúa esa parametrización, lo que está haciendo esta parametrización es justamente este triángulo, doblándolo, ¿no? Para que quede así. Lo estamos doblando y estamos colocando así. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso, por favor, déjenmelo escribir más cómodo aquí, ya así, ¿ya? U tiene que ser entonces mayor o igual que 0. V tiene que estar entre menos 2 y 2. V entre menos 2 y 2. Y U más V es menor o igual que 2. Ujú. Muy bien, chicos, muy bien. Mm, em, ya. Y este dibujito lo voy a subir. Entonces ya sabemos que esto determina el dominio y parametrización. Y aquí está el dibujito del dominio y parametrización. ¿Ok? Y ahora sí, esto lo puedo borrar, ¿no? Este es mi borrador. Muy bien, después estamos aprendiendo a parametrizar rápido, ¿no? Esta es una parametrización simple, ¿no? No es tan complicada, en verdad. Ya está, chicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora integrar ese cálculo integral que está acá, ¿no? Que es ese flujo que nos pide calcular. Ahora lo reescribimos en términos de los parámetros, ¿no? Ese flujo lo calcularíamos así, ¿no? Ahora vamos a integrar encima de ese dominio D el producto cruz, perdón, producto vectorial, escalar, producto escalar este campo por N. Eh, Muy bien. Este campo escalar hay que reescribirlo ahora en términos de los parámetros. A ver, eso va a ser un poco largo, ¿no? Es arco tangente de z al cuadrado. ¿Quién es z? Es 4 menos v al cuadrado. Entonces todo esto al cuadrado, ¿sí? Primero se efectúa este cuadrado y después arco tangente. Ya está. Aquí abajo ahora tenemos 4 menos v al cuadrado. Todo eso al cuadrado más 1, coma, menos 1 más 2 veces. El z generado es 4 menos v al cuadrado, coma, 4 veces y al cubo, ¿no? ¿Quién es el y? El y es el v al cubo, ¿sí? Producto punto con, muy bien, creo que no va a alcanzar el espacio, así que vamos a arrimarnos un poco más, pero que no se molesten que escriba así. Ujú. Ya, ahora sí, el producto punto con quiénes, con quiénes, con quién, con el producto cruz, ¿no? De RU con RV. Aquí calculemos, ¿ya? Ese producto cruz. De acuerdo a esa parametrización, ¿cuál sería la derivada respecto de U? Es 1,0,0, ¿sí? La derivada con respecto de V para esa parametrización sería 0,1, menos 2V. Listo. El producto cruz de RU con RV va a ser el vector. A ver, ¿qué vector va a ser, chicos? Va a ser el vector, por aquí lo calculé, parece. Sí, 0,2V, 1. ¿Está bien? Franco, ¿cuál es la parametrización más complicada que pueden empezar? Ah, hay parametrizaciones complicadas, por ejemplo. Bueno, yo creo que las más complicadas son las que hicimos al principio. La de rotación de una curva, o la que tienes una curva, tienes un punto y unes con rectas, con segmentos de recta. O también hay otras así, ¿no? Te dicen, tengo una curva y aquí tengo una recta y te unen los puntos de la curva con los de la recta. Creo que hay problemas así también en su lista de ejercicios, me parece.
Mal. Pero estas que son, en verdad, superficie de nivel, me parece que no son tan difíciles. Bueno, ¿qué chicos? A ver, ¿producto punto con qué? Con el producto cruz, ¿no? De RU por RV. Ya, aquí es donde ustedes tienen que pensar, a ver, ¿este producto cruz está apuntando en el mismo sentido que la N o no? ¿No? Tenemos que ver eso. ¿Mm? Tenemos que decidir, porque si no va a alcanzar despacio, vamos a dejarlo acá. Tendremos que decidir si ese producto cruz, como lo hemos escrito acá, está apuntando en el mismo sentido, ¿no? Que el vector normal que nos piden o no. ¿Sí? Para eso, yo sé que, a ver, ¿cómo podríamos saber si está apuntando en el mismo sentido o no? Yo creo que la manera más sencilla sería esta, ¿no, chicos? Nos dicen que en el punto 0,0,1, no, perdón, al contrario, no es este, es este otro, ¿no? En el punto 1,0,4, el vector unidad normal es 0,0,1. Déjame borrar esto para no aturdirnos. Eh, en este punto, en el punto 1,0,4, el vector unidad normal apunta hacia arriba, ¿no? Es el vector 0,0,1. ¿Ok? Muy bien. Díganme ustedes, de acuerdo a nuestra parametrización, ¿qué valores de los parámetros son los que generan a este punto, a 1,0,4? ¿Mm? Quiero yo aquí determinar cuáles son los valores de los parámetros que generan a este punto 1,0,4. Necesito eso, ¿no es cierto? Necesito eso para poder entender quién es este punto, para poder entender cómo es RU por RV en términos pues, de los parámetros, ¿no? El RU por RV corresponde a este puntito, ¿sí? Vamos a calcular cuál es el RU por RV que corresponde a este punto 1,0,4. Chicos, ¿qué par de valores son los que corresponden al 1,0,4? Bueno, fácil, ¿no? El X es generado por U. Si el X es generado por U y quiero que el X sea 1, hacemos que el U sea 1 entonces, ¿no? ¿Sí? Quiero que el Y sea 0. Bueno, entonces aquí colocamos al V. 0, pues, ¿no? Y ya está, ¿no? Con U igual a 1 y V igual a 0, la parametrización, aquí está, la parametrización te genera el punto 1,0,4, ¿no? Como bien queremos. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? Ya está. Entonces ahora calculemos cómo es el producto cruz RU por RV sobre, ¿no? Para ese par de valores, ¿te parece? Para U igual a 1 y V igual a 0. Para U igual a 1 y V igual a 0. ¿Cuánto sale? El producto cruz para ese par de valores, para U igual a 1 y V igual a 0, sale, a ver, chicos, 0,2, no, perdón, 0,0, 0,0,1, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces el producto cruz me salió 0,0,1. Esto quiere decir que el producto cruz, miren, de hecho hasta coincide con el vector unitario normal. No tiene por qué coincidir, ¿no? Porque ese producto cruz puede ser un vector muy largo, ¿no? Más largo. Puede ser más largo, más corto. No tiene por qué ser unitario. En este caso es unitario, pero bueno, es casualidad nada más. Lo importante es que vemos que RU por RV y el vector unitario normal que hemos obtenido aquí, bueno, que nos han dado en el problema, ¿no? Que es el 0,0,1, eh, tienen el mismo sentido, ¿no? Apuntan en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Es por esa razón, entonces, que podemos usar directamente
¿no? Ese producto cruz que hemos obtenido, vamos a saltar espacio. Este producto cruz que hemos obtenido, sin tener que cambiar de signo ni nada, ¿no? ¿Ok, muchachos? A ver. Entonces, aquí usamos el producto cruz de R con RV, que es el vector 0,2V,1. ¿Ok? Diferencial de área. Ahí está. Ese es el cálculo. ¿Está bien, muchachos? Profe, le faltó normalizar porque tiene que ser vector orientado normal. Le falta dividir por su norma, por su módulo. No, no hace falta porque, a ver, si te recuerdo, la fórmula era así, ¿eh? Era el campo, producto punto con el producto cruz. Ya no tenías que normalizar. Si recuerdas, uy, ahora no sé si podré alcanzar eso. Si recuerdas, ese producto, ¿ves? El módulo de ese producto cruz acaba cancelándose. Por eso es que no aparece más. ¿Ya? La forma de calcular es así. El campo, producto punto, con el producto cruz. Directamente. Ya no divides por el módulo, pues. ¿Ok, chicos? Ya está. Llegamos aquí. Ujú. Y ahora tenemos que elaborar ese cálculo, ¿no? Hay que integrar respecto de U y de U. Ay, caramba, ¿por qué escribí diferencial de superficie? Es diferencial de área. Es diferencial de U, diferencial de V, ¿no? Ya está. ¿Está bien, chicos? ¿Me acompañan hasta aquí? Y ahora hay que elaborar ese cálculo, ¿no? La primera componente por cero da cero. La segunda componente por 2V nos daría que, podemos explicar aquí un poco, esto es 2 por 4 es 8, 8 menos 1 es 7. Sería entonces 7, ¿sí? Menos 2V cuadrado veces 2V, ¿no? Esto es lo que resulta de multiplicar las segundas componentes. Más producto de las terceras componentes es 4V cubo. ¿Ok? Y esto al final hay que integrarlo en U y V. ¿Sí? Y ahora, pues de una vez podemos escribir aquí cómo integramos, ¿no? Aquí déjame separar esto un poquito más. Ya de una vez podemos escribir cómo integramos, porque ya tenemos la forma exacta del dominio de esa parametrización, ¿no? A ver, chicos, ¿qué nos conviene aquí? Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Es igual. ¿Ok? ¿Qué te parece si fijamos primero el U? Fijemos el U. Si fijamos primero el U de dónde va, chicos. El U de dónde va. El U iría desde cero hasta... Déjame botar esto arriba para que no me estorbe. ¿Mm? El U de dónde a dónde va, muchachos. Están poco participativos hoy día, ¿no? No hablan nada. A 4, muy bien, gracias, Diego. U iría de 0 a 4. U iría de 0 a 4, muy bien. Y ahora sí, fijado el U, hay que ver de dónde a dónde va el V. ¿Sí? Estamos fijando un cierto U por acá, digamos, algo por aquí. Y fijado el U, ahora tenemos que ver de dónde a dónde va esta V. La V tiene que ir entonces de manera, movemos el V, ¿no? De manera que integremos verticalmente aquí, sobre esta línea del triángulo, ¿sí? Entonces el V mínimo, chicos, sería menos 2, ¿sí? Menos 2, ¿no? Me parece, o me equivoco, Luis. Menos 2, ¿no? Creo que sí, ¿no? V iría de menos 2 hasta el V máximo que sería, el V máximo está determinado por esta curva, por esta recta, ¿no? U más V igual a 2. Entonces el V máximo sería 2 menos 1. Sería 2 menos 1. Bueno, no sé, díganme si me estoy confundiendo, ¿eh? No sé, tal vez estoy pensando mal, pero creo que está bien, ¿no? V iría de menos 2 hasta 2 menos 1. Muy bien, Joaquín, gracias. Y ya está, ¿no? Esta sería la integral que debemos entonces calcular. ¿Sí? Muy bien. Ya eso lo podemos terminar fácil, ¿no? Porque mira,
Aquí estamos integrando respecto de b, ¿no? Un polinomio, lo puedes integrar, te va a salir esto en función de u, y después hay que integrar esto en u. Ya esto te lo puedo dejar a ti, ¿no? Puede costar un poquito de trabajo integrar eso, pero ya se puede hacer. ¿Ok, muchachos? Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, ya que terminamos el problema, déjenme resolverlo otra vez, ¿ya? Profe, otra vez, pero con una pequeña variación que a mí me gusta hacer, me gusta resolverlo de este otro modo, porque a veces te ahorra un poco más de, no sé si de tiempo, pero un poco más de, te deja un poco más tranquilo en el cálculo. A mí me gusta, así que espero que también les guste a ustedes. Vale. A ver, chicos, voy a volverlo a hacer, ¿ya? Pero ven que lo he hecho de acuerdo a cómo hemos aprendido a hacerlo aquí, ¿no? ¿Sí? Ok, ya aprendimos cómo se aplica esta forma de poder calcular el flujo entonces. Ahora, déjenme volver a calcular solo que con una variación, ¿ya? Una pequeña variante. A ver, chicos, voy a hacerlo así, miren. Antes de parametrizar, yo todavía voy a trabajar aquí con las variables x, y, z, ¿ya? Antes de que aparezcan los parámetros u y o b, quiero trabajar aquí todavía con los parámetros, con las variables, perdón, x, y, z, y ver si puedo simplificar esto un poco más. A veces es posible simplificarlo bastante antes de parametrizar. Muy bien. ¿Por qué? Porque, a ver, este túnel es en verdad una superficie de nivel, ¿sí? Este túnel que está acá es una superficie de nivel. Está definida por esta ecuación, z igual a 4 menos y cuadrado, ¿sí? Por tanto, bueno, esta ecuación, z igual a 4 menos y cuadrado, lo puedes escribir así también, ¿no? Como lo puedes escribir como z más y cuadrado igual a 4, ¿sí? Y si consideras esto una cierta función de las variables x, y, z, entonces entendemos, ¿no? Esta superficie, este túnel que está acá, como el conjunto de nivel de la función g, de esta función g, para el valor de 4. ¿Sí, chicos? Estoy pensando, quisiera yo pensar en la función g, que es una función que toma valores reales, ¿sí? Que toma valores reales, y que está definido aquí en las variables x, y, z. ¿Sí? ¿Qué función exactamente es? Es esta función que está acá, ¿ya? Te la escribo aquí al costado, si no. Es la función, estoy pensando en la función, que a cada x, y, z le hace corresponder el valor de z más y cuadrado. ¿Ok? De modo que la superficie, este túnel, viene a ser el conjunto de nivel de esta función para el valor de 4. ¿De acuerdo, chicos? Es el conjunto de todos los puntos en el dominio de la función cuya imagen es 4. Justo esto expliqué a mis chicos de cálculo en varias variables la semana pasada. ¿Bien? ¿Se entiende? Muy bien. Por eso, ¿por qué hace eso? Lo hago porque cuando tú tienes una superficie de nivel, hay una manera que aprendimos en cálculo en varias variables para fabricar vectores ortogonales a la superficie de nivel. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cómo tú fabricabas vectores ortogonales perpendiculares a tu superficie de nivel? A ver, chicos, ¿se acuerdan o no? Diego, no me decepciones, Diego, ¿eh? Usted fue un buen alumno en cálculo en varias variables. A ver, ¿cómo fabricábamos nosotros? Muy bien, jóvenes, muy bien. No llores, Diego. Muy bien, Dayana, muy bien, Willy. Podríamos fabricar nosotros, a ver, los demás, a ver, ¿cómo fabricábamos vectores ortogonales a mi conjunto de nivel? ¿Mm? Vamos, todos acuérdense, ¿cómo fabricamos vectores ortogonales al conjunto de nivel de una cierta función? Exactamente, muy bien. Con el vector gradiente, exactamente, chicos, con el vector gradiente. Si tú calculabas el gradiente, vamos a ponerlo de verde, el vector gradiente de esa función, ese vector gradiente en cada ubicación, en cada x, y, z, siempre resultaba ser ortogonal a tu superficie. ¿Muy bien? Ok, calculamos el gradiente. A ver, ¿el gradiente cuánto sale? Derivada con respecto de x, 0. Derivada con respecto de y, 2y. Derivada con respecto de z, 1. Listo.
En cada punto X, Y, Z de esta superficie, el vector gradiente, perdón, sí, el gradiente de la función en ese punto es 0,2y,1. Y ese vector va a ser siempre ortogonal a tu superficie. ¿Ya? Va a ser ortogonal a tu plano tangente. Ahora, ese vector puede estar apuntando, lo que sé que es ortogonal, pero puede ser que está apuntando así, de manera ortogonal hacia arriba, o puede ser que está apuntando así, de manera ortogonal hacia abajo. ¿Ok? No lo sé. ¿Cómo podría yo descubrir si está apuntando hacia el exterior o hacia el interior? ¿Mm? ¿Cómo poder descubrir para dónde apunta ese vector? Bueno, lo que podrías hacer aquí es, ¿qué te parece evaluar, no? ¿Cuánto es el gradiente en una cierta ubicación? ¿Qué te parece si evaluamos precisamente el vector gradiente en esta ubicación? En 1,0,4. 1,0,4 es el punto que está aquí arriba. Y evaluemos, pues, cuánto es el gradiente de esa función, ¿sí? En la ubicación 1,0,4. O sea, cuando x es 1, y es 0 y z es 4. ¿Qué vector me da? Bueno, si y es 0, te da el vector 0,0,1. ¿Sí? Eso quiere decir que ese vector gradiente no está apuntando hacia abajo, ¿no? Está apuntando hacia arriba. El gradiente de G en esa ubicación es el vector 0,0,1. No tenía por qué salir unitario tampoco, ¿eh? Aquí nos engaña un poco. Bueno, podría haber salido un vector, por ejemplo, que tiene módulo 2, módulo 5, ¿no? No tenía por qué ser unitario. Aquí sale unitario, pero bueno, ok, casualidad nada más. Lo que a mí me interesa ahora es lo siguiente. Este vector gradiente entonces te fabrica vectores que son siempre ortogonales, ¿ok? Ortogonales a mi superficie, ¿sí? Muy bien. Chicos, una manera entonces de poder fabricar vectores unitarios normales a tu superficie y que estén apuntando en el sentido que yo quiero, ¿cuál sería? A ver, ¿cómo podríamos ahora fabricar, ¿no? O expresar nuestro vector unitario normal, ¿sí? En cada punto de la superficie, apuntando hacia la región exterior. ¿Mm? Lo quiero hacer usando el vector gradiente de esta función. ¿Cómo es el vector gradiente de esta función? Yo sé que es ortogonal. Ahora sé que está apuntando hacia el exterior también. Entonces, si quiero obtener a partir del vector gradiente, ¿no? A partir de ese campo gradiente, a partir del campo del vector gradiente obtenido por esa función, a partir del gradiente de esa función, ¿cómo podemos nosotros producir ahora nuestro campo de vectores unitarios normales? Bueno, cogemos a ese vector gradiente. ¿Quién sería ese vector gradiente? Es el 0,2y,1. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Lo dividimos por su módulo, ¿sí o no? Lo voy a dividir por su módulo para que ahora esto sea un vector unitario. Esto, ¿no? Te estaría produciendo en cada punto de la superficie un vector normal, por supuesto que es normal, porque el gradiente siempre es normal. Un vector normal unitario. Sí, unitario porque lo estás dividiendo por su módulo y es unitario. Esto entonces es un vector, es siempre un campo de vectores unitarios normales. La pregunta que tienes que hacerte es si este campo, producido con el gradiente, apunta o no en el mismo sentido que el n. Porque si no apunta en el mismo sentido que el n, te verás obligado a invertirlo, ¿ya? Y si apunta en el mismo sentido que el n, lo dejamos igual, lo dejamos ahí como está. Es por eso que ves, yo evalué el gradiente en ese punto de arriba para saber en qué sentido apunta. Como estamos viendo que el gradiente en ese punto de arriba apunta en el mismo sentido que el n, eso quiere decir que esto ya es el n. No hace falta invertirlo. Este mismo ya es el n, así como está. ¿Cierto, chicos? ¿Se comprende esto? A ver, entonces mi cambio aquí, mi idea nueva, la manera en que estoy realizando aquí el cálculo va a ser así. Voy a expresar el vector unitario normal que me pide el problema en términos del gradiente de esta función. ¿Qué función? Ah, lo que pasa es que me di cuenta que la superficie es una porción del conjunto nivel de esta función. Como estamos usando el conjunto nivel de esa función,
Una forma de poder fabricar vectores ortogonales, vectores normales de la superficie, ¿no? Es tomando el gradiente de esa función, ¿sí? Aprovechando eso es que estoy expresando ese vector normal que me pide el problema en términos del gradiente de esta función. ¿Me acompaña, chicos, con el razonamiento, sí? Entonces, todavía no he parametrizado, ¿eh? Todavía no he parametrizado. Lo que he hecho es reescribir todo eso todavía usando las variables x y z, ¿no? Todo esto aquí todavía está en las variables x y z. Bueno, jóvenes, ¿me dejo entender? O si no, pregúntenme aquí, ¿tienen dudas? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estaremos bien? Espero que sí. Todo claro, Paldi. Muy bien, gracias, Alex. Muy bien, gracias, Eli. Y el diferencial de área, chicos, me faltó el diferencial de área, ¿no? Eh, bueno, el diferencial de área no puedo hacer nada, ¿no? Porque eso ya está en x, y, z. Si lo quiero cambiar es después de la parametrización, ¿no? Por ahora tenemos esto. Muy bien. Mira, lo bueno de esto es que, ¿no? De que trabajar todavía en las variables x, y, z, es que si el campo, te muestro como hicimos antes. Mira, cuando en el campo tú reemplazas los parámetros, sale una cosa fea, ¿no? Una cosa larga, ¿no? Y mientras más complicado es tu campo, más largo y más feo sale, ¿ya? Y lo que me preocupa es que de repente aquí en ese cálculo ustedes se pueden equivocar, porque puede ser una cosa monstruosa. Entonces, antes de traducir todos los parámetros, aquí estoy tratando primero de, no, de elaborar este producto punto todavía en las variables x, y, z. A ver, elaboremos el cálculo, chicos, entonces. Producto punto, ¿no? La primera componente por cero dará cero. En la segunda componente, ¿qué tendremos? Tendremos menos 2y más 2yz, ¿sí? Tendremos menos 2y más 2yz. ¿Estamos bien? No, más 4yz, ¿no? Perdón. Se borró todo. Tenemos menos 2y más 4yz. Y ahora, terceras componentes, ¿no? 4y cubo por 1 sería 4y cubo. Y eso hay que dividirlo por el módulo de mi vector gradiente. El módulo de 0, 0,2y,1. ¿Ok? Ven que otra ventaja de hacer esto es que aquí tuvimos que encontrar los parámetros y evaluar el producto cruz para saber si el producto cruz y el vector o el vector normal apuntan en el mismo sentido, ¿no? Tuvimos que pasar a los parámetros para poder saber si apuntan en el mismo sentido. Eso a veces puede incomodar un poco también, ¿no? Porque tienes que encontrar los parámetros que corresponden a ese punto. En cambio, aquí, lo que tuvimos que comparar no fueron el producto cruz de R con RV con el N. Lo que tuve que comparar es el gradiente de G con el N, ¿ves? Comparamos el gradiente de G con el N. Y la ventaja del gradiente de G y de N es que ambos están escritos en función del X y Z. Entonces no hace falta pasar a los parámetros para poder calcularlos y poder compararlos. ¿Ok? Es otra ventaja de hacerlo así. Bueno, aquí viene el diferencial de área. Y ahora sí ya, una vez que hicimos eso, ¿no? Como también te digo, la ventaja de hacer esto, chicos, es que esto podría simplificarse bastante más, ¿eh? Podría simplificarse bastante más y no tener que todavía parametrizar y calcular los parámetros que puede ser más complicado, ¿no? Podría esto simplificarse mucho más. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí ya parametrizamos. Déjame si no copiar la parametrización para no estar escribiendo todo de nuevo. Ahora sí ya parametrizamos. Ahí está. Ahora sí, usamos la parametrización para reescribir ese cálculo, ¿no? Esto se llama, vamos a llamar esto estrellita, y vamos a escribir aquí como queda estrellita, ¿no? Estrellita queda así, ¿no? En términos de parámetros queda como la integral, eh, a ver, de menos 2y más 4y por z más 4y cubo, ¿no? Esto es precisamente
en términos de parametrización, menos 2v, más 4 veces y, que es v, por z, que es 4 menos v cuadrado, más 4 veces y, que es v, al cubo. Eso dividido por el módulo otra vez de ese vector gradiente, que en términos de parametrización vienen a ser 0,2v,1. Listo. Bueno, aquí voy a... Y aquí ahora, ¿qué queda? Queda el diferencial de área, ¿no? Queda el diferencial de área. El diferencial de área, recuerden, es el producto, es el modo de producto cruz de ρ por RV, diferencial de U, diferencial de V. Entonces, déjame copiar este cálculo otra vez. Aquí, ¿no? Del producto cruz de RU con RV. Aquí va a ver módulo entonces del producto cruz de RU con RV. Diferencial de U, diferencial de U. Jóvenes, miren, este producto cruz ya no hace falta tú que veas para dónde apunta, ¿no? ¿Por qué? Porque como vas a tomar el módulo, ya no interesa tú en qué sentido está apuntando, el módulo no le interesa, ¿no? Para poder calcular. Y muchas veces, pero no siempre, ¿ah? No siempre, pero muchas veces, este módulo se va a cancelar por como este módulo que está acá. ¿Ya? Eso va a ser una cosa que normalmente va a ocurrir en los problemas. ¿Ya? Por eso es que no vayas a calcular el módulo antes, porque al final es muy común que se acabe yendo con el módulo que aparece acá. No tienen por qué coincidir, ¿ah? Pero muchas veces coinciden o son muy parecidos. Y es fácil identificarlos. Y ya está, ¿no? Esto va a ser entonces, bueno, es integral sobre el dominio de, y esta integral la podemos ahora escribir así, ¿no? U va de 0 a 4, V va desde menos 2 hasta 2 menos U, hasta 2 menos U, y la función que integramos es la que está allí, ¿no? Bueno, 4 por 4 es 16, 16 menos 2 es 14V, ¿sí? Menos 4V cubo. Ah, chicos, miren, menos 4V cubo más 4V cubo da 0, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, ¿no? Sí, entonces solamente queda eso. Bueno, ustedes revisen, ¿no? Me parece que está bien, ¿no? Solamente queda eso. Debería ser lo mismo que quedaba antes, ¿ah? Aquí también, 7 por 2, 14V, menos 4V cubo más 4V cubo. Sí, también, ¿no? También, también. También esto es 14V, así que está bien. 14V, ¿ok? Ok, y de ahí ya pueden ustedes terminar de calcular. Chicos, ¿entendieron la diferencia? Lo que estoy haciendo aquí es primero calcular en las variables x, y, z, ¿no? Y a la hora de calcular en las variables x, y, z, lo que hago es el vector normal lo expreso en términos del gradiente de esta función. ¿Quién es esta función? Lo que pasa es que esto lo podemos hacer siempre que la superficie sea una superficie de nivel de una cierta función. Entonces aprovecho eso usando el gradiente de dicha función para poder expresar el vector orientado normal de una manera más sencilla. Bien, jóvenes, ¿se entendió esta nueva forma de resolver? Entonces, esto solamente lo pueden hacer, chicos, cuando su superficie te la dan como una superficie de nivel, ¿ya? Pero va a ser una buena cantidad de casos en que veamos eso, ¿eh? Sí, creo que casi todos los problemas en donde les van a pedir calcular un flujo, siempre la superficie va a tener la forma de superficie de nivel, ¿ok? Bueno, espero que ya hemos entendido eso. ¿Qué ventajas hay? Miren, a veces me preocupa mucho cuando tenemos que traducir todo el campo a los parámetros, el vector unitario normal también en los parámetros, y ven que el cálculo se puede volver aquí un poco feo, ¿no? Y aquí es donde te puedes equivocar, ¿no? Aquí te puedes confundir a la hora de calcular. Aquí por lo menos, cuando trabajas en X, Y, Z, es un cálculo un poco más simplificado. Y ya después de simplificar aquí, es que recién paso a los parámetros U y V. ¿Ok? Bueno, chicos, les estoy dejando este problemita
que viene con una dirigida del año pasado, para que ustedes puedan ir trabajando durante esta semana que nos vemos, bueno, hasta la próxima semana que nos vemos en clases, ¿ya? Y esto yo ya lo hago en clase, ¿sí?